Saludos amigos, buenas noches. Bienvenidos todos una vez más a este programa, que ya no es nuestro programa, sino su programa, porque ustedes han hecho de él una costumbre, cada sábado a las 7 de la noche por UniTV, Canal 10, Teleesperanza, Canal 33, el Canal 28 para toda la región noroeste y para el país y el mundo en la web, en la dirección electrónica www.universalcable.com.do. Desde el bufet jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, el programa Derecho y Sociedad. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Aurelio Almonte. Muy buenas noches. Antes de introducir al licenciado José Cristino Rodríguez, recordarles a ustedes que pueden contactarnos por la vía de correo electrónico en el correo electrónico no va correcto, esa es la el correo electrónico es derecho-y-sociedad@hotmail.com. Ahí usted plantea sus preguntas, sus sugerencias de temas y nosotros con mucho gusto la tomamos en cuenta para este espacio. Así que digo esto recordándolo porque algunos amigos, colegas y personas interesadas nos preguntaban cómo podían hacerlo, y por eso les recordamos en cada entrega la forma de hacerlo, o viniendo personalmente a la oficina o enviando una carta a la oficina, a la dirección calle Emilio Arté, número 34, centro de la ciudad de Mao, provincia de Valverde. Profesor. Buenas noches, distinguidos y honorables colegas. Muchas gracias, profesor. Y alumnos, y alumnos, y compañeros de trabajo. Claro que sí. Este es el bufete jurídico de José Cristino Rodríguez, pero es de Ignacio Márquez, de Aurelio Almonte, de Eduardo Torres, de Fausto Gomera, y de un servidor, y del pueblo en sentido general. ¿Usted no quiere que le diga Gomera? Tavera, es su primer apellido es Tavera Gomera. Tavera Gomera. Sí, porque usted tiene que ponerle la Gomera de segundo. Bueno. Entonces, en la noche de hoy estamos convocados para un tema que invitamos a los estudiantes que están desde ya conectados a prestar mucha atención, a los estudiantes de Derecho, a los colegas, tanto a los nobles como también a los colegas que se han manejado en las vías de la ejecución. Hoy vamos a tratar un tema muy común que nuestra Cámara Civil vive rebosada de expedientes, de embargo conservatorio, viven llena de expedientes de embargo retentivo y también de inscripciones de hipoteca judicial provisional, todo ejecutado sobre bienes de deudores morosos que por mucho que se embrome con ellos, no terminan de pagar, sino de manera forzosa. Porque recientemente hicimos un programa dedicado a los embargos, aunque de manera introductoria. Exacto, de manera introductoria. Entonces, a petición de la gente que nos sigue, incluyendo profesionales del derecho, entienden que es un tema que no es de un solo día. De hecho, hoy vamos a seguir el tema de los embargos con un poquito más de amplitud, pero eso no quiere decir que en el programa pasado y en este programa es solamente lo que le vamos a dedicar a los embargos, sino que en el devenir de los días presentaremos más programas relacionados con este tema por la importancia que tiene y el uso que tiene en nuestra sociedad. Y hay que recalcar algo, la persona sobre la cual se está ejecutando o se está llevando un procedimiento de embargo, del tipo que sea, es una persona llamada deudor, al cual no ha habido manera de cobrarle por la vía amigable. Entonces, el acreedor no tiene más remedio que proceder sobre sus bienes de acuerdo al título o el documento en que sustente esa deuda. Entonces, por eso vamos a comenzar a tratar de manera particular cada uno de los tipos de embargo. Ya usted ha mencionado algunos. Y eso es importante lo que ustedes plantean para recordar, y sobre todo aquellas personas que están en la noche de hoy con nosotros, pero que por alguna razón no presenciaron el programa anterior. El programa anterior, como apuntaron ustedes... El programa anterior introductivo del tema. Se trató... No, pues yo quiero separar. Correcto. Técnicamente lo que es el tratamiento general de las vías de ejecución. Ya individualizar cada una de las vías de ejecución como son los embargos. O sea, las vías de ejecución es un tema genérico de todo lo que son las medidas ejecutorias. Pero cuando vamos a tratar individualmente el embargo conservatorio, que vamos a tratar de derecho común, que dicho sea de paso es más común. Sí.
El que trataremos también sobre el embargo retentivo u oposición y también el de la inscripción de la hipoteca judicial provisional. Esas son cada una vías de ejecución, pero también tenemos el embargo ejecutivo, que habrá que dedicarle un día, un programa también. Un programa entero al Eso es una embargo vía de ejecución también. solamente. De manera que el programa anterior, nosotros tratamos las vías de ejecución, sentido general, De manera y global. le dimos su base legal. Ahora nosotros vamos a particularizar con una de las vías de ejecución, que es el embargo conservatorio. Y cuyo embargo empieza, ¿no?, su base legal en el Código de Procedimiento Civil, específicamente en su artículo 48, para que empecemos a partir de ahí, profesor, salvo que usted tenga otra opinión. Sí, el tema también dije, se presta mucho a los estudiantes de Derecho, a colegas abogados nobles en el ejercicio y aún aquellos que tienen algún nivel de experiencia ya. Por tanto, yo pienso que conviene ir presentándoles a esos profesionales y futuros profesionales del derecho las fuentes que les recomendamos para que manejen bien el tema de las vías de ejecución y particularmente de la que hoy vamos a tratar, el embargo conservatorio. Tenemos para acá dos tomos, perdón, Ignacio. Tenemos dos volúmenes Dos pequeños libros sobre... de la autoría del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán Mejía. Esos libros, vías de ejecución, nosotros les recomendamos a ustedes, los que están en la materia, en el área del derecho, para hablar de las vías de ejecución, revísense estos libros. No hablen antes de revisar las vías de ejecución del magistrado doctor Mariano Germán Mejía. Y siempre procuren las últimas ediciones, que son, considero, estos dos que le hemos presentado. Y porque es que el doctor Mariano Germán Mejía, como un doctrinario del derecho, entiéndase como una fuente del derecho, la doctrina, y es muy utilizado precisamente para sustentar la base de estos temas que son de trascendental importancia en el ejercicio del derecho. No sé si usted va a mencionar quizás algunas recomendaciones más o pasamos. No siga Claro con que sí. eso. Estos dos tomos también, ya aquí tenemos dos tomos más, son del también doctrinario Trajano Vidal Potentini y lleva por título Guía Práctica de los Embargos. Sin, ¿verdad?, denigrar la calidad del libro, porque es muy bueno, los estudiantes de Derecho, porque el mismo título lo dice, guía práctica. Entonces, aquel que quiere aprender ya en el terreno, la práctica, vienen todos los formularios, los actos, detallados de una manera pormenorizada, entonces aquí tiene esta opción. Le guía práctica. facilitan el trabajo. Correcto, para facilitar el trabajo Porque ahí respecto a los embargos, y lo va detallando uno por uno, tal como hemos planteado Exacto, aquí en la introducción. y el asunto es que ahí están los modelos incluso, que usted, Los modelos. en caso de que lo único que tiene que hacer es transcribir de los paso por paso, la sucesión de actos que conlleva cualquier embargo, están ahí en esos libros. Pero Yo soy enemigo de transcribir, como dice Ignacio. del copy-paste. Exacto. Pero Yo no- creo que le puede servir como pauta, como modelo, pero no como una plantilla como usa mucho, incluyendo abogados de larga data que acostumbran y acomodan su ejercicio a un llenar formulario que encuentran ahí y luego entonces en los tribunales ya se encuentran con los incidentes que no se percataron que estaban aquí. Pero siguiendo, no quisiera dejar pasar a nuestro, bueno, fue profesor de nosotros también en un diplomado, pero profesor nuestro, Actual profesor de nosotros. actual profesor de varias asignaturas en nuestra maestría. ¿Cómo es? El tío. Eladio Miguel Pérez, el tío, Eladio Miguel Pérez, el tío. juez presidente de la Corte de Apelación de La Vega, En pero materia- en materia de la Corte laboral, Laboral. de la Corte Laboral. Tiene varios libros dedicados precisamente a las vías de ejecución, entre ellos el embargo inmobiliario, el embargo, teoría de los embargos en el derecho del trabajo y otros embargos. Y las Incluso- vías de ejecución, que es otro que en está sentido general. está también en la biblioteca. Incluso hay un libro reciente de él con relación a la ley que establece el fideicomiso, la ley 189, 189. que es un procedimiento abreviado de embargo también muy interesante. Pero ese muy corresponde al embargo
inmobiliario también. Al Código Inmobiliario, Que lo pero vamos de a tratar manera más adelante. abreviada, Sí. referente a la ley 189 y a la ley de 6186 de fomento Pero, agrícola. pero nosotros tenemos que presentar Exactamente. obligatoriamente De Salvador Blanco. a uno de Hay los que mantener el abogados, respeto. a uno de los abogados más brillantes que conoce la historia dominicana, al doctor Salvador Blanco, en su libro Formulario de las vías de ejecución. Aquí en este libro tenemos todas y cada una de las vías de ejecución tratadas al detalle, paso por paso, con una comparación de la ley dominicana, la jurisprudencia dominicana y la jurisprudencia francesa. De manera que esta es una joya que el doctor Salvador Blanco, que en paz descanse, legó a la doctrina, a la literatura jurídica dominicana. Y por tanto, les recomendamos, por favor, que no traten la vía de ejecución sin darle un vistazo siquiera a doctor Salvador Blanco en su brillante obra, Las vías de ejecución, Los formularios formularios de la vía de ejecución. Bueno, hemos mencionado varios. Aquí pero- tenemos a Tañán Pérez No, pero Méndez, espérense, aquí tenemos- vamos a respetar. Ah, sí. Hablar de las vías de ejecución y no presentar al profesor, estos son 4 volúmenes, vamos a presentar, no presentar a mi querido e inolvidable profesor, doctor Artañán Pérez Méndez, en sus 4 volúmenes de Procedimiento civil. procedimiento civil, ahí está la vía, ahí está el procedimiento completo, pero las vías de ejecución en particular tratadas una por una. Eso es no tratar este tema. Tratar ese tema sin tocar estos libros es como Es como Comerse no un tener huevo sin sabor. sal. exactamente. Pero también espérense, Sí, señores, bueno. espérense, señores. Señores, que hay autores que no pueden. Espérense, Ay, señores. Ay, Florida. Oigan, no hay Oigan, abogado en oigan. este país no hay un abogado litigante que ejerza en procedimiento civil, en las vías de ejecución, que no haya tenido que estudiar a maestro de maestro, el doctor Floirán Tavares Hijo, en los elementos de derecho procesal civil dominicano. Ahí tiene los embargos, uno por uno, al dedillo tratado, así desmenuzado. De manera que si hablamos de Artañán, de Salvador, En 4 volúmenes. hablamos del doctor Mariano Germán, hablamos de Vidal Potantino, hablamos de Eladio Miguel Pérez, Miguel el tío. Pérez, el tío. Pero oiga, si no concluimos hablando de la estrella del procedimiento civil, El tío le dice Froilán Tavares. El tío dice que Froilán Tavares es el maestro. El maestro Froilán Tavares. ¿Cómo yo le Sí, dije? sí. ¿Cómo yo le dije? El maestro. El maestro. El referente. Que ese es referente, pero yo les repito a ustedes, estudiantes, abogados nobles, esta joya no hay abogado de este país, litigante, como un amigo que yo tengo, que me voy a atrever a mencionar el nombre, Basilio Antonio Guzmán Rodríguez, que para mí es un gilet en procedimiento, pero estos son sus ídolos. Pero nada más dígale Basilio Guzmán para que la gente. Porque así que. Basilio Guzmán. Ese es para mí un abogado litigante fino y feroz, El maestro. el maestro también, pero toma aquí en esta Maestro feria. nuestro, la maestría. Profesor, Señores, fino y vamos a hablar- feroz. Y díganos a nosotros que fuimos alumnos de él recientemente. Y a mi compañero Fino de y feroz. estudio de por varios años. Bien, Así es. pues Bueno, nos puso esas a son las temblar. fuentes. Bueno, señores, entonces para entrar en teoría con respecto al embargo conservatorio, profesor, ahorita yo decía que empezáramos leyendo el artículo 48 a partir del cual inicia en el Código de Procedimiento Civil la teoría, la base legal del embargo conservatorio, pero ahora tenemos que irnos a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a decir qué es lo que se necesita para involucrarse, para solicitar o para trabar un embargo conservatorio. Después de la pausa. Muy bien. Estamos de regreso.
como un aporte a la comunidad. El bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, presenta todos los sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable, el programa Derecho y Sociedad. Un encuentro entre reconocidos abogados que analizan y exponen temas jurídicos de interés general. Derecho y Sociedad. Sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable. de Entonces, ¿qué debe hacer ese acreedor? Vamos a tratar el embargo conservatorio, vamos a desmenuzar ese embargo para que la gente se vaya orientando respecto a eso. Ya los no abogados, ¿verdad? Porque Exacto. hay Entonces, muchos acreedores que no encuentran cómo no, abogados. o sea, por la buena no han podido, ¿qué deben hacer? Por la mala no es que vayan y le caigan a golpe, No, no claro es que no, pero no es que haya agresión, no. ¿Cuándo Hay es que el acreedor puede utilizar el embargo conservatorio para cobrar el crédito que se le Yo dé? pienso que lo que conviene, lo más pertinente, es dejarnos llevar del legislador. El artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, él establece los requisitos. Entonces, Vamos a leerlo. Ignacio tiene el código ahí. Dice el artículo 48, modificado por la ley 845 del 15 de julio de 1978, reciente. En caso de urgencia, y si el cobro del crédito parece estar en peligro, el juez de primera instancia del domicilio del deudor o del lugar donde estén situados los bienes a embargar podrá autorizar a cualquier acreedor que tenga un crédito que parezca justificado en principio a embargar conservatoriamente los bienes muebles pertenecientes a su deudor. Vamos a analizar ese primer párrafo. Ese primer párrafo. Y luego pasamos a la segunda parte del texto. Que es la parte capital del artículo. Fíjense que el texto tiene un requisito y dice, en caso de urgencia, primera situación que la ley pide, que exista la urgencia. Ahora bien, ¿cuándo existe la urgencia? No se vaya a interpretar que es una urgencia del acreedor, No, urgencia. sino basado no, en la persona del deudor. No, pero la urgencia es del deudor cobrar, del acreedor cobrar, claro. De circunstancias que ¿Por están qué? dando con el deudor. Porque si no cobra, No. en esos momentos, si no toma medidas conservatorias sobre los bienes muebles de su deudor, no va a cobrar jamás. Así Entonces, por eso el código pide la condición de urgencia. Y de que el crédito esté en peligro. Segundo concepto, que el cobro del crédito se encuentre en peligro. Pues Hay un matrimonio esa dualidad entre la urgencia y el urgencia y el peligro. Ahora, ¿cómo probarle a un juez que tiene que autorizarme que embargue? Yo le debo a Ignacio 100,000 pesos, entonces Ignacio quiere cobrar sus 100,000 pesos. Porque está en urgencia, tiene que probar que él es urgente, que le ordene la medida, porque puede entonces no cobrar nunca si urgentemente no se actúa. ¿Por qué razón? Porque su deudor, que es José Cristino, que lo que tiene es esta biblioteca, pongamos esta mesa y esta silla, está vendiéndolo todo. Y yo me he enterado de eso. Entonces usted se percata, se orienta, se informa de que José Cristino está vendiendo lo poco que tiene, la biblioteca, la mesa y la silla, la está vendiendo. Entonces, como dijimos en el programa anterior, los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores. Pero si él lo está vendiendo, ¿con qué prenda quedo yo? Digo, entonces, usted va a darle prueba al juez eso. Hay urgencia y al mismo tiempo el peligro del cobro del crédito. La urgencia es porque su deudor se está insolventando.
volviéndose insolvente. Si cae en situación de insolvencia económica, ¿Con qué me- no hay de ¿Con dónde qué me cobrar. paga? perdí mi cuarto. Entonces, juez, ordéneme rápido esta medida. Pero además, el el cobro se encuentra en peligro por esa situación y porque ya lo he puesto en mora. Yo le notifiqué que me pague, mire que está vencido, le presté por 6 meses, van 9 meses, va 1 año, van 2 años. Y no ha pagado. Le he requerido mediante acto de alguacil y mediante otras diligencias amigables que he realizado a esos fines y ha sido frustratorio, infructuoso Sí, porque en ese- obtener el cobro. Entonces ahí usted prueba al juez esas dos condiciones que el artículo 48 en su primer párrafo requiere. La urgencia, ya dijimos una razón, pueden ser circunstancias diversas. El crédito en peligro, pero si estoy cansado ya de hacer diligencia con él y ya está puesto en mora y no he obtenido el pago, entonces está en peligro el plazo ventajosamente vencido y no paga. Exacto, porque ahí entonces se prueba que realmente existe un crédito, porque ahí lo dice también el código que a cualquier acreedor que tenga un crédito que parezca justificado en Ahí principio. vamos a la otra condición. A la otra condición. Sí, porque no Pero- podemos pasar primero. No, pero antes de lo que usted acaba de decir, quiero precisar que precisamente estar en peligro significa que es que usted está vendiendo todo y está en peligro de que entonces usted no tiene con No, qué eso- pagar. eso es un ejemplo, Eso es parte, correcto. no, Puede pero ser eso un es parte ejemplo. del peligro. Sí, eso es parte del peligro y de la urgencia. Y de la urgencia, claro. Sí, que sí. pues, Claro que eso es sí. parte del peligro. El hecho de que usted me ha cobrado, el crédito era para 6 meses, va 1 año. Usted me ha mandado a cobrar por los medios que fuese y no está en peligro el Es crédito. otro ejemplo. Es otro ejemplo de O que sea, está en peligro. para que no quede la confusión de que el deudor tiene que estar vendiéndolo todo para que esté... No. Eso Está es en un peligro ejemplo. cuando está vencido el término, entiendo yo. Pasaron los 6 meses y no me ha pagado, le he requerido el pago, no me paga, ya está en peligro. Ya hay un- Porque ya hay un elemento. Hay un acto con fe pública que dice que usted le ha requerido pagar y no lo ha hecho. Por ejemplo, No. con la intimación. Porque de la intimación podemos hablar, hacer una parte para hablar Correcto. si es necesario o no la intimación. Que eso es un tema de discusión. Ese es un tema importantísimo en esto. Pero lo otro es, lo que decía el licenciado Márquez, el crédito se considera en peligro. No, la otra condición. El crédito que parezca justificado en principio. Exacto. ¿Qué significa eso para ustedes? De que parezca, oigan la ley, Sí. la ley no es tan exigente en esta fase de la medida conservatoria del que el crédito sea cierto, líquido y exigible, así, sino que parezca justificado en principio. Claro, tiene que ¿Qué haber, significa eso? tiene que haber alguna forma de que justifique que ese crédito realmente se justifica, que existe, porque una gente no puede decir, él me debe, inventarse que le debe así por así, sino que tiene que haber una justificación de ese crédito. Sí, Le pero- despachó una factura. Sí, pero, Por pero- ejemplo. Y tenemos Y el mira la acreedor tiene factura la ahí. factura que le despachó. Y no sí, quiere sí, pagar. pero lo que le quiero decir es que el legislador aquí no es tan fuerte, no es tan No, exigente. correcto. ¿Por qué razón? Dice que parezca justificado en principio. ¿A qué se debe esta suavidad legislativa? ¿A qué se debe? Aquí lo que estamos hablando de una medida conservatoria. Usted va a tomar medida conservatoria sobre la mesa, la silla y los libros, pero usted no lo va a ejecutar inmediatamente. No, no lo va a llevar. Siguen siendo de mi propiedad. Ahora bien, No puede disponer. vamos, no, y lo otro es, no puede disponer de ello. Vamos a discutir en un procedimiento ante el tribunal la certidumbre, Correcto. la exigibilidad, la certeza del crédito. Entonces, como el legislador estableció más adelante ese procedimiento para entonces en el tribunal discutir ese crédito del que usted pareció justificarlo en principio, Si es verdad o es mentira. si en el procedimiento de validación, que ya eso es ante el juez, Y vamos a llegar ahí ahorita. en una contestación, en una liti contradictoria, Una controversia, sí. si ahí se le prueba que ese crédito no es cierto, entonces el juez va a fallarle en contra y va a ordenar el levantamiento de la medida conservatoria y a liberarle Por esa... la indisponibilidad de los bienes Por eso- al deudor. Por eso podríamos decir que en principio la medida del embargo conservatorio
es una especie de confianza del juez hacia el acreedor que le dice tener una deuda que está en peligro de cobrar y que tiene urgencia de cobrar, pero que luego pasa a ser revisada si es, como ha dicho ese acreedor, si ese acreedor ha tenido la verdad en sus manos, entonces luego continúa el procedimiento. El segundo párrafo de ese artículo 48. Pero me gustaría maquillar un chisme eso. Porque esto también el código. Entonces sería nula cualquier transacción que haga al respecto. En ese sentido, todavía, como usted ha martillado, como dijo usted la palabrita de ahorita, martillar. Ustedes no podían utilizar otra No palabra es que no que- sea esa. Martillar, No, martillar, no, recalcar. Es que esa palabra se Eh, utiliza de muy... Es bueno aclarar que ese auto no ha autorizado al acreedor ahí a despojar de los bienes al deudor. O sea, que, quiero que quede bien claro. Ese esa auto parte. autoriza Porque por ahí a viene iniciar el ya embargo. otro asunto. Pero escúcheme, déjeme también decirle que al momento de ir al embargo puede verse como que lo ha despojado también. Oiga, ¿por qué? Porque cuando el ministerio ha facultado legalmente para actuar, el alguacil, como popularmente se le conoce, viene aquí con un auto de un juez a embargarme estos bienes por la deuda que yo tengo frente a mi acreedor, que es Ignacio. Él tiene, yo siempre digo, en esos momentos el juez del embargo es el alguacil. Entonces, él ahí puede designar a Noel como guardián. Y en ese sentido, Noel, que pasa a ser responsable de estos bienes, de tener la posesión y el cuidado de ellos, Noel coge y tiene un camión ahí abajo y me sacan todos estos libros, las Dice sillas. Noel, bueno, como esto es responsabilidad mía, yo me lo llevo. Yo me lo llevo donde yo pueda responder al momento de la Correcto. justicia. Entonces ahí parece como si hubiera un desprendimiento, porque hay una deposesión. O sea, le quitan la posesión a usted y la colocan en manos de un depositario o guardián, que en este caso ya dijimos que no es. Pero esas son medidas ya excepcionales, ¿verdad? No, eso está en Es el muy código. práctico. No. No, el juez no tiene Perfecto. que decir. No. Yo digo que se dé esa situación. No, ese ejemplo. no son excepcionales. No. Vamos a analizar. No queda el propietario regularmente como No guardián. necesariamente. No necesariamente, pero- Incluso le vamos a decir ahorita que solo puede quedar si hay acuerdo entre el persiguiente, que es el acreedor, y el deudor propietario. Correcto. Pero si hay acuerdo, casi nunca lo hay los acuerdos. Pero pues, eso es cuando esa parte de que viene Noel con el camión y se lleva, es cuando ya se ha validado el embargo. No. O sea, en el momento Ay, de la adopción del auto. Vamos al código. Vamos al al código. Esto es un embargo conservatorio. 51. Así como elección de domicilio en el municipio donde se haga el embargo. Si el acreedor no reside en ese lugar, el deudor podrá hacer ese domicilio toda la vez. Los artículos 585 y del 585 al 593, del 596 al 602 del presente código se aplicarán al acta del embargo conservatorio. Y ustedes verán ahora lo que dice entonces el 500. Ya son parte del embargo ejecutivo. No, pero aplicable al conservatorio, Claro, porque lo sí. manda el 51. Por lo que usted acaba de leer. Exacto, lo manda el O 51. sea, ya está aplicando Pero el asunto es que... acciones propias del embargo ejecutivo en el conservatorio Porque- antes de la demanda en validez. Porque el O sea, asunto es que... cuando se da la situación que el que se acaba embargo de narrar. conservatorio, eso va a ocurrir Atiende cuando se aquí. convierte en embargo ejecutivo. No, antes de. Bueno, ustedes me dan un par de segundos. Claro, esa es la idea. Ustedes respetan al O maestro. sea, ven acá, profesor. Este es el decano. Mire, 598, que manda el 55 que se aplique en el embargo conservatorio, dice. No podrán establecerse como depositarios o guardián al ejecutante. Usted O sea, no puede ser. no. Su cónyuge tampoco. Sus parientes, Nacho que está ahí tampoco. Y afines a grado de primo hermano no puede. Ni su sirviente tampoco. Pero puede la parte embargada, su cónyuge, su pariente, afines y sirviente, ser depositario si prestaren consentimiento y el ejecutante estuviera de acuerdo. Artículo 598, aplicable al conservatorio por mandato Del del 51. Entonces, no podemos entrar en el campo de la especulación, sino al campo de la directriz legislativa, que es la
la obligación del abogado y del juez. Ahora bien, he observado algunos jueces que no sé de dónde avalan eso, que dictan un auto autorizando el embargo conservatorio y dicen sin desplazamiento de los bienes. Y yo observo esas ordenanzas o autos. Eso podría llamarse fallo ultra poder. Bueno, porque en sí, no es petita. porque tampoco es un fallo, porque esto es una decisión administrativa. Correcto. Un fallo es un acto jurisdiccional con carácter contradictorio. Ese auto administrativo que juega no puede condicionar más allá de lo que la ley contempla, porque el juez está instituyendo el legislador. Una ordenanza y me ordena a embargar, pero sin desplazar los bienes. O sea, está limitando impone condiciones que no la tiene la ley. No ya eso es un problema de la coyuntura, del momento, y es el ministerial quien determina eso. Por eso yo le llamo al alguacil en esta materia juez del embargo. Bien. ¿Estamos claros en eso? O sea, es bueno que se sepa que si la persona que queda siendo el guardián de los bienes embargados. Porque donde yo tenía ahorita, y quiero que todavía, no creo que todavía se haya quedado claro, es que usted se está yendo ya a la ejecución, al levantamiento, al embargo en sí. Espérate, pero es que no hemos terminado ni siquiera de llegar al auto. No hemos llegado al auto del embargo, que el juez tiene que ordenarlo mediante un auto. Por eso es lo que estamos diciendo. Sí, pero no hemos llegado a esa parte todavía. Entonces estamos yendo ya a la ejecución, que vino es cierto. Y se llevó todos los libros. Yo estoy de acuerdo con Ignacio, porque el licenciado Márquez es que dice que no sé, entonces me obligó a ir a esos textos. Nos fuimos muy lejos. Sí. ¿No? Ahora bien, pero tenemos que volver al auto. Claro. Una cosa antes del auto incluso, o como requisito del auto. Algunos jueces piden, cuando usted le lleva la instancia, le lleva las pruebas que en principio justifican el crédito, entonces algunos jueces dicen que ¿dónde está la intimación de pago? Ese es otro tema. Que lo tiene como requisito indispensable, que no es. Pero yo pregunto al juez, es más, yo le pregunto al magistrado Félix Santilé Esteves, mi amigo y hermano, Esteves Santilé, mi amigo, yo lo admiro muchísimo. Honorable. Y él ve este programa, respetable. Él ve este programa con su esposa, la colega licenciada Armengó, ven este programa. Y por eso excuso saludo para ellos, que uso el nombre suyo. Yo me pregunto, si le solicito mediante una instancia y le deposito la prueba con término vencido ventajosamente el pago, y no he podido cobrarlo, si él puede requerirme para poder darme el auto, dictar el auto, autorizando el embargo, si tiene como un requisito la intimación. Requisito sine qua non que muchos jueces lo exigen. Entonces, yo le digo, no, magistrado, revíseme el código, donde el código dice que para la medida conservatoria tienen que estar precedidos de un mandamiento de pago, como sí lo establece en la medida ejecutoria. Entonces, ya el director está llamando a una segunda pausa, pero no puedo cerrar esta fase sin decir que la medida conservatoria puede dictarla, honorable magistrado, sin pedir como requisito previo la intimación de pago. El mandamiento de pago. O el mandamiento de pago, intimación. Asunto de semántica. Es semántica para mí. Intimación de pago, mandamiento de pago. Si hablamos de embargo inmobiliario, ya es otra cosa. Ahora, en este embargo conservatorio, magistrado, si me exige eso, es muy posible que usted me esté mandando a que mi acreedor se insolvente más rápido de la cuenta. El deudor. El deudor. Porque cuando yo le notifico la intimación de pago y le doy 5 días para que me pague ese dinero y le amenazo de tomar medidas conservatorias, es posible que se le enciendan las antenitas de Chapulín Colorado y entonces comience a colocar en otras manos, a disfrazarme la propiedad de los bienes y entonces se me presente como un verdadero insolvente y usted, magistrado, por estar pidiéndome como línea jurisprudencial suya
El prerequisito de la intimación de pago me hace imposible el cobro de mi crédito. Usted dice el magistrado en sentido En general. sentido general. No, nadie en No, en particular. sentido general. Exacto, sí. Todo eso por aplicación de que a guerra avisada no mata soldados. No, no, y por otra cosa más grande que esa. Por otra cosa peor que esa, y es un incidente ahí De la luz, energía. de la luz. Problema técnico. Peor que eso, y es que me está violentando la Constitución en mi contra. La Constitución dice que a nadie puede obligársele a hacer lo que la ley no manda. Si el Código Civil no me manda a que yo haga la intimación previa a la medida conservatoria, entonces la Constitución me dice que nadie puede mandarme. Entonces, bueno, puede obligarme a eso. Correcto. Ese es un análisis y un asunto que sería bueno discutirlo en un fórum de abogados y jueces, operadores y administradores de la justicia, para dejar claro el asunto. Si usted tiene que intimar primero o si usted, el juez, le puede dar perfectamente el auto. Recuerden, un crédito que parece justificado en principio. En materia Ni conservadora. siquiera tan exigente es el código. Y usted, magistrado, no haga imposible que yo cobre mi acreencia, o por lo menos que tome medidas conservatorias y luego discutimos. Y luego le voy a hacer la intimación del pago antes del Ejecutivo. Exactamente, porque a eso también depende del criterio del juez. Se explicó en una de las clases que hay jueces que lo requieren, pero la gran mayoría no lo están requiriendo. Al Pero debemos comprender ir lo que usted acabando acaba de ya con explicar con con el eso. código del distrito judicial tal, ¿no? Eso hay Exactamente. El único No llevarse de código, lo que el dice el Código de procedimiento civil, el Procedimiento único Civil. código a aplicar debe ser este. No el de Valverde, no el de Montecristi, no el de Puerto Plata. Pero ojalá que los magistrados vayan reflexionando en eso. Lo primero para reiterar una aspiración de los dominicanos, del mundo, de la humanidad. El imperio de la ley. Ser esclavo. Yo siempre digo, quiero ser esclavo. De la ley. Esclavo de la Constitución Primero, y de las leyes. segundo. Entonces, si la Constitución dice eso, si el Código no me lo exige, magistrados, todos, abogados, seamos esclavos de ella. ¿Eh? y solo de cumplir- Y solo de ella, y no de la voluntad antojadiza de nadie. Bien, vamos a una pausa, volvemos en breve. El bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, ahora tiene nuevo domicilio en su propio local, ubicado en la calle Emilio Artet, número 34, Mao Valverde. Trabajamos en materia penal, civil, comercial, laboral, inmobiliaria, asuntos de familia y otros, siempre con la capacidad y seriedad que amerita cada caso. Bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, un equipo de abogados consagrados al estudio y el trabajo, está a su servicio. Calle Emilio Arte, número 34, al lado de Caribe Tours, Mao Valverde. Teléfono 809-572-4878. Aporte a la comunidad. El bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, presenta todos los sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable, el programa Derecho y Sociedad. Un encuentro entre reconocidos abogados que analizan y exponen temas jurídicos de interés general. Derecho y Sociedad. Sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable. Seguimos con el embargo conservatorio. Usted tiene Vamos a seguir. Usted tiene el amo en su mano, Código de Procedimiento Civil. Ahorita dijimos, este fue el párrafo que empezamos y que no terminamos. El crédito se considerará en peligro y por tanto habrá urgencia cuando se aporten elementos de prueba de naturaleza tal que permita suponer o temer la insolvencia inminente del deudor.
lo cual se hará constar en el auto que dicte el juez, así como la suma por lo cual se autoriza el embargo y el plazo en que el acreedor deberá demandar ante el juez competente la validez del embargo conservatorio o sobre el fondo, todo a pena de nulidad del embargo. El otro párrafo... No, eso es sumamente importante, Ok. porque eso hace peligrar cualquier embargo conservatorio. Si no se Fíjense cumplen que esas formalidades. el juez va a dictar un auto, una ordenanza, como usted le quiera llamar. Eso es algo administrativo, no tienen que irse aislados ni comunicarse a la otra parte, ni nada, porque no tiene gracia. Donde él le autoriza a tomar las medidas conservatorias. Las medidas conservatorias normalmente que se toman son el embargo conservatorio sobre los bienes muebles, el embargo retentivo sobre valores o bienes muebles que estén en manos de un tercero, pero que son propiedad de su deudor, y la inscripción de la hipoteca judicial provisional sobre los bienes inmuebles de su deudor. Hay otra cosa que yo no entiendo tampoco, y no he entendido en mis 20 años de ejercicio casi sin vacaciones. Yo no he entendido por qué los jueces, uno le pide que le ordene embargo conservatorio a tomar, a ejecutar, a practicar embargos retentivos sobre los bienes que estén en manos del tercero e inscribir hipoteca judicial provisional. ¿Y saben qué contestan algunos jueces? Que no sé con qué piensan. ¿Que para qué tanto? Magistrado, pero oiga, si no encuentro bienes muebles, pero encuentro que Nacho tiene 1 millón de pesos, Que son propiedad de mi deudor, entonces yo puedo, en virtud del auto, no me lo limite, yo puedo ir, tomo embargo, medida conservatoria, que es el llamado embargo retentivo. Pero si yo tampoco hago nada en manos de tercero, pero encuentro un solar, encuentro una casa, encuentro una finquita que está a nombre de él, pero permítame tomar la inscripción de la hipoteca judicial. Usted lo que tiene no es pensar en el deudor. Quien ha ido donde usted, juez, es el acreedor, y usted tiene que garantizarle, por lo menos de manera provisional y conservatoria, esas medidas. ¿Por qué limitarlas? Aquí en Mao vi un juez que me decía, pero no sean avasalladores, ¿para qué todo? El embargo conservatorio solo. No, porque entonces el propio código también tiene una limitante. Aquí hablamos de que el auto tiene que decir quién lo solicita, contra quién es el embargo, las medidas que puede tomar. Y yo digo a los jueces, ordénele el embargo conservatorio, ordénele el embargo retentivo, ordénele la inscripción de hipoteca judicial provisional, ordénele los 3 golpes, como yo le llamo, porque el auto mismo usted va a decir por cuánto es el embargo, el valor que siempre es el duplo, porque lo dice el propio código, del crédito que se encuentra en peligro. Si usted está persiguiendo 500,000 pesos, el juez le va a autorizar a tomar medidas conservatorias por 1 millón, que es el duplo. Que sea conservatorio, retentivo o inscripción de hipoteca, no puede pasar de duplo. Ahora bien, el auto también tiene el código un mandato que debe cumplirlo en el auto el juez, que tiene que decirle a quien tome la medida el plazo que le está dando para que demande la validez de ese embargo. Sí, para ir a poder el juez, para que discutamos, Correcto. perdón, si lo miré, pues usted me hace la corrección, para que vamos a discutir si el embargo es válido o no es válido, si es cierto o no es cierto el crédito, todo esto. No le va a dejar el código, y el juez tampoco, por aplicación del código, que usted quiera demandar 10 años después y tener en incertidumbre e inamovible o indisponible e inajenable los bienes de ese deudor. Le va a dar el juez en el auto un plazo que normalmente le dan 60 días para que usted tome la medida y apodere al tribunal para conocer la validez de eso. Entonces, magistrado, ¿por qué limitarme si usted lo controla y lo pone usted? Me dice por cuánto que puedo embargar, el duplo de mi crédito. Me dice el plazo en que tengo que demandar la validez para discutir la certidumbre, la seriedad y toda la medida y la regularidad de la medida. Y si yo tomé medida por más de lo que usted me autorizó
El embargado también puede apoderar al juez de los referimientos y puede también en la misma audiencia demandar la reducción o el levantamiento del embargo. Puede también el deudor depositar una fianza por ese mismo valor y levantar, liberar todos sus bienes. Porque ya ha pagado, si así lo hace. No. Ah, Puede la ser que no fianza, haya ok. pagado. Y puede ser también que lo deba y tampoco preste la fianza. Pero sobre todo que el hecho de que eso va a retornar al control estricto del juez no da razón alguna para que se limite al acreedor en toda su pretensión, siempre y cuando lo esté haciendo por la No, y vía que el pública. acreedor, que el código le da... Cuando venga la demanda en validez, todo eso va a No, salir. y que el también código, a la luz. antes de llegar a eso, el código le da la facultad al deudor para si entiende que abusaron con la medida, se fueron más allá, tiene los mecanismos el deudor para hacer reducirlo o para levantarlo. En términos prácticos, el acreedor le está diciendo al juez, déjeme tirar el anzuelo, que usted va a ver si el anzuelo va a venir bien enganchado, ¿verdad? Por el pez. Entonces, si usted va a vigilar todo lo que se va a hacer y que no haya nada que esté fuera del procedimiento legal, ¿por qué limitarlo? Como usted acaba de plantear. Correcto. El juez va a estar ahí vigilando todo y va a garantizar que lo que se haga dentro de la ley. Entonces, No, y la revisión es rápida. Cuando yo le hablo que yo no he visto un auto que un juez le dé más de 60 días, lo que significa que la revisión de la validez de todo eso es rápido. Correcto. 60 días. Sí. Y si usted en esos 60 días no lo hace, o usted hizo algo que no está en el auto, es nulo por mandato del propio código, que dice al final de ese artículo que de no cumplirse eso, el embargo es nulo. Pero es que casi nadie utiliza 60 días. Lo hacen en menos tiempo porque es el acreedor. En el interesado. mismo acto de embargo, usted ahí mismo Ahí mismo. emplaza Además, para la validez. Ese auto no tiene, el auto se ejecutará sobre minuta, no obstante cualquier recurso. O sea que No importa que se opongan a él. pueden el oponerse y embargo como va. quiera el embargo va. Después que el juez emite el auto, el embargo va como quiera. En la parte final ya del programa, debemos entonces, la demanda en validez, nos hemos referido ya sí, de manera detallada. no, la demanda en validez, que ya la demanda en validez estamos en el tribunal, donde el juez está revisando el crédito, como dijimos, y la regularidad y legalidad del procedimiento que se ha agotado. Entonces, en esa demanda en validez o conversión, el juez, luego que revise todo, que las partes le aporten las pruebas de que todo se hizo regular, que el crédito es cierto, líquido y exigible, y entonces todavía el acreedor mantiene la morosidad en el pago, El deudor. el deudor, Sí. perdón, sí. El deudor. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a pronunciar una sentencia que va a contener básicamente los aspectos siguientes. Primero debe declarar a fulano, deudor de fulano por la suma de tal, condenarlo al pago de esa suma de dinero. Segundo, si revisó y todo está bien, entonces declarar bueno y válido la medida conservatoria y convertirlo mediante esa sentencia ejecutivo. en ejecutivo. Ya. Ahí sí viene, Ignacio, el embargo ejecutivo. Y luego entonces viene la condenación en costa y si ha lugar a daño sin perjuicio, esto, aquello, ya Que- vendrán como accesorio a esa demanda. Entonces, Que fíjense a cómo- manera de aclaración, Ok. cuando lo convierten en embargo ejecutivo, lo que está diciendo es que los bienes que fueron embargados, entonces ya tiene- Conservatoriamente. conservatoriamente, entonces ya tiene la autorización para proceder a venderlo en ¿Saben pública por subasta conforme a un procedimiento ejecutivo. ¿Saben por qué? Porque ya ese acreedor ya está provisto de un título ejecutivo. Pero- ¿Qué es esa la sentencia? Pero, no, todavía no. En los par de minutos que dice el director técnico que quedan, esa sentencia será título ejecutorio luego de que se le notifique al deudor y pasado un mes, conforme a 443 de este Código de Procedimiento Civil, pasado un mes, no proceda a impugnarla mediante recurso de la apelación. Si no procedió, pues ya el título ejecutorio y vencido ese plazo, entonces O sea, viene... ya esa sentencia Sí. ha adquirido la Ahora autoridad bien, de la cosa irrevocablemente. ahora bien, finalmente también tenemos que explicar a las personas
y a los estudiantes de Derecho y abogados nobles y abogados en sentido general que están con nosotros, que la sentencia podría ejecutarse sin el transcurso del plazo de mes y aún se interponga recurso de apelación contra ella, si el juez ha ordenado que sea ejecutoria No provisionalmente y no obstante cualquier recurso. Correcto. Que ahí entonces ¿Que ya lo va a fallar así si le he solicitado? no necesariamente, no es facultativo del es juez. facultativo del juez, él ve la urgencia y todo aquello, y es muy difícil que lo ordene ejecutoria no obstante cualquier recurso. ¿Por qué? Porque le va a decir, usted tiene los bienes embargados y el acreedor y dueño todavía de ellos no puede disponer de ellos. Porque si dispone, usted decía ahorita que va a tener, no, si dispone lo que, y siendo él o una persona de el depositario, digamos, si dispone de esos bienes, entonces va a ser encausado por la materia penal conforme al 401 y siguiente de el Código Penal Dominicano por un abuso de confianza. Correcto. De manera Fíjense que cómo ya caímos en el embargo conservatorio. sí. No, Ya terminamos, terminamos el conservatorio y se Ya convirtió hemos en caído ejecutivo. en el terreno del embargo ejecutivo. Ya se da la conversión, se dio la conversión, ahora solo esperamos para ejecutarlo o que el juez haya ordenado la ejecución provisional sin prestación de fianza y no obstante cualquier recurso de la sentencia de validación de la medida conservatoria, o que transcurra el plazo que el código dispone para impugnar la sentencia y no lo hayan hecho, o que interponiendo el recurso de apelación este haya sido fallado por la corte correspondiente y no haya recaído un recurso de casación contra la sentencia. De manera Que nada de eso le conviene al deudor que tiene sus bienes embargados. Correcto. Porque mientras más tiempo pasa, es más perjudicial. de para el manera deudor. de provocación para el próximo tema de las vías de ejecución, o sea, los embargos que vamos a ir tratando. Para practicar un embargo ejecutivo tiene que haber un conservatorio previo. Sabemos que no, pero lo vamos a detallar, porque puede haber un embargo ejecutivo directo con el acreedor que tiene un título ejecutorio en sus manos. Que no necesita Correcto. medidas conservatorias y tiene un título ejecutorio. Muy bien. Perfecto, entonces De eso entonces está abierto, está tirado. Exacto. está tirada el tema sobre las vías de ejecución. El próximo tema de este programa, el embargo ejecutivo. ¿Es así o no es así? Sí, sí. El embargo No, ejecutivo. Para el no embargo hemos tratado, pero no hemos tratado El retentivo. las dos medidas Ah, conservatorias que faltan, el embargo retentivo y la inscripción de la hipoteca judicial provisional. Es que no lo hemos tratado esas dos. los tres temas se pueden tratar porque ya de esas medidas conservatorias no hay que hablar tanto con tantos detalles. No, porque sino ya es lo mismo, la primera fase es igualita. una explicación previa antes de entonces entrar al Pero embargo ejecutivo. podemos pasar en un próximo programa Al embargo ejecutivo y brevemente con un par de minutos Exactamente. para concluir eso. El sabroso entremés del doctor Chapatín lo hacemos. Señores, gracias por la atención prestada. Hasta el próximo sábado.